Buenos días y bienvenidos. Soy Deyanira Ariza, la representante de Copen para Colombia y América Latina menos México. Para mí es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a ver cómo funciona el Copen SuperTuning. Vamos a estar dando la conferencia con el ingeniero Harald Rauer. Les voy a contar un poco de la hoja de vida del ingeniero Rauer. Harald es accionista y director general de Copen Laboratories. Nació en Múnich. Estudió Ingeniería de la Información y Sistemas en Múnich. Desde 1989 investiga las energías sutiles y la medicina de la información, así como la radiónica. Ha hecho estudios de radiónica y psicotrónica en Estados Unidos. Es el expresidente de la Asociación Radiónica Alemana. Miembro de la Asociación Radiónica Británica. Conferencista habitual del Grupo de Trabajo de Radiónica y Medicina Vibracional. Ha dictado conferencias y talleres en Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Italia, Hungría, Rusia, China, México, Colombia, Perú y Estados Unidos. Desde el 93 fue el representante de ventas en la parte de habla alemana de Europa para Copen Laboratories, Inglaterra, que fabricaban instrumentos de radiónica para la homeopatía electrónica desde el año 47. Tras el fallecimiento del Dr. Bruce Copen en el 98, se convirtió en el director general de Copen Laboratories hasta la actualidad. En el 2012 cerró la oficina central del Reino Unido de Copen Laboratories y trasladó la oficina a la zona de Múnich, Alemania. También nos va a acompañar en esta conferencia Rafael Rey de Castro, mi asesor empresarial, que nos va a ayudar con la traducción consecutiva de lo que nos va a contar Harald. Bienvenidos. Harald, los micrófonos son tuyos. Primero va a presentar Harald el trasfondo de cómo funciona este equipo para efectos de equilibraciones, y en la segunda parte de esta sesión de 2 horas Deyanira va a hacer una demostración de cómo se utiliza el software y qué puede hacer pues el usuario de la herramienta para equilibrar a su paciente. Okay, so the SuperTuning is a software system for analyzing and balancing the organism. Básicamente, SuperTuning es una herramienta, un software que permite analizar desequilibrios y luego también equilibrar estos desequilibrios de energía. I would say it's quite an innovative system for the information and energy medicine, because as you will... Es un sistema muy innovativo, ¿no? Para efectos de lo que es sistemas de información aplicados a medicina. And the reason why is because it's very simple, or it's a very simple concept, which is easy to applicate and easy to use. Entonces, este es un concepto muy simple de desarrollo y también es muy sencillo de utilizar y aprender a cómo usar. And it's also very effective. It's not only easy to use, but although it's easy to use, it's very effective. And I will try to explain you in the next half hour why that is. Lo importante es, además de ser muy sencillo de utilizar, también es muy efectivo. Y durante la próxima media hora, Harald nos va a explicar por qué es tan sencillo y tan efectivo. So we could say that information medicine could be more easy than ever before if you take into account the essential health parameters. Bueno, básicamente la medicina de la información puede ser mucho más sencilla que antes si se toma en cuenta los parámetros de salud esenciales. So, and of course, then the first question comes up is, what are the essential health parameters and where can they be found? Y naturalmente la primera pregunta que surge de esto, bueno, ¿cuáles son esos parámetros esenciales de salud y dónde los puedo encontrar? So, and the answer leads us across the universe to our galaxy and to something which is called the health matrix. Y la respuesta a lo que eso nos lleva es al universo, a nuestra galaxia, y a lo que es una matriz de salud
cósmica o del cosmos. So what you can see here is our Milky Way, that's our galaxy. Entonces, aquí lo que pueden ver en esta imagen, esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea. And our Earth is quite at the remote of that galaxy. It's approximately where this arrow points to. Y nuestro planeta está bastante en la zona más externa de la galaxia, y ahí donde apunta la flecha, ese puntico ahí, ese es nuestro planeta. So, and as we all know, our Earth is part of what is called the solar system. Y como todos sabemos, nuestro planeta está dentro del sistema solar. It's one central, our sun, that is the central star, and the Earth and other planets are moving around it. Y está al centro, está nuestra estrella, el Sol, y los planetas lo que hacen es moverse en elipse alrededor de esta estrella, el Sol. So, and if we look only at the system of our Earth, it's quite a complex mechanical oscillator. Si ustedes ven lo que es solamente nuestro planeta, es un complejo de oscilación mecánico bastante complejo. So, as we all know, we know it at least for the last 400 years, that the Earth is moving around the sun. En los últimos 400 años, pues ya sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. And the Earth is also rotating around its own axis. Y la Tierra también rota sobre su propio eje. And then there is a third movement, because the Earth axis itself is not fixed. It also is moving in a very, very slow circle. Y también hay otro movimiento que es el mismo eje de la Tierra, también tiene una variación en un pequeño círculo. Which is called the precession. The circle of the Earth axis is called the precession. Y ese círculo, ¿no? Se llama el ciclo de precesión. El ciclo que se mueve el eje en la Tierra, esto es. And of course, we also have the moon that is circling around the Earth, but let's face only the Earth for the moment. Y también tenemos a la Luna, ¿no? Que se mueve también alrededor de la Tierra, pero enfoquémonos ahora solamente en la Tierra. And in physics, we can determine from every periodical movement, we can determine a frequency. Y en física, ¿no? Por cada movimiento que hay, podemos identificar una frecuencia. So if we have a movement that is periodical, which means that it's regularly moving in the same direction, then we can count how many circles there are per second. Entonces, si hay un movimiento periódico, entonces podemos también determinar físicamente cuántas vibraciones o frecuencias hay por segundo. So if we, for example, have a circle that goes 2 times in a second, por ejemplo, si hay un círculo que se mueve 2 veces por segundo, we can calculate the frequency just by dividing 1 through the number of cycles per second. So if we have 2 cycles, we have 1.5 hertz. That's the frequency of something which cycles in 2 seconds, two times per second. Okay. Yes, if I can translate that. Básicamente, si vemos en un segundo cuántos cambios hay en frecuencia, podemos dividir ese número de cambios entre el tiempo. Y ahí se mide eso en hertz, ¿no? Por ejemplo, si en un segundo hay 2 movimientos, pues sería 1.5 hertz. So, but we will see this later. Again, I calculate these frequencies for the Earth Day, for example. So we see that in more detail later. Pero podemos verlo con más detalle más adelante, ¿no? Para ver cómo se calculan estas frecuencias. So, but this huge cosmical mechanical oscillator. Entonces, este gigantesco oscilador mecánico forms the health matrix. Forma lo que se llama una matriz de salud. And we can say every frequency also is an information, and the resulting informations we call the supertunes or effective biotriggers.
Can you repeat that? So Okay, so you have it there, don't you? yeah, that's what is in the middle, yeah. Okay, let me translate that. Entonces, básicamente, la dinámica de estos ciclos de movimiento forman una matriz de salud. Y el resultado, la información que resulta de esto se llaman SuperTunes o también, que serían biotrigger. Biogatillos ya en español, ¿no? Efectivos. So, and the adaptation to every living organism on Earth to this mechanical oscillator is according to two laws. That's the law of the octave and through the phenomenon of resonance. Ok, entonces, la adaptación de estos organismos vivos siguen la ley del octavo. Y también ocurren y eso ocurre también a través del fenómeno de resonancia. Okay, so let's explain these two physical phenomena. Vamos a explicar ahora estos dos fenómenos físicos. Let's first look at the thing of at the octave. What is an octave? Vamos a ver lo que es un octavo, ¿no? ¿A qué nos referimos por esto? So if you look at the top picture, let's say we have a string of a musical instrument. Si ven la parte alta de la imagen, eso podría ser, por ejemplo, una cuerda de un instrumento musical. And if we pluck that string, it might vibrate 440 times per second. Entonces, si enchufamos esa cuerda, podría vibrar a una frecuencia de 440 Hz por segundo. Yeah, so that's what I tried to explain before. If something vibrates 440 times per second, we say it has a frequency of 440 Hertz. O sea, si algo vibra a una frecuencia de 440 veces por segundo, eso sería una frecuencia de 440 Hertz. So, and if we divide that string exactly in the middle, es decir, dividimos esa cuerda exactamente en la mitad. So we have two halves on each side. Entonces tenemos dos mitades, ¿no? Los dos lados. And if we pluck the string then, let's say on the left side, we will find out that this string is vibrating with exactly the double frequency. Entonces lo que sucede es que esta cuerda empieza a vibrar exactamente al doble de la frecuencia anterior. Esto es... So with 880 Hertz. Sería 880 Hertz. And we call that phenomenon, we call the octave. Y ese fenómeno se llama el octavo. So everyone of you who knows how to play, for example, guitar or how to play a piano, you know that principle of the octave. Si ustedes saben tocar el piano, por ejemplo, o una guitarra, conocen el principio de los octavos. So in Western music, octava. Yeah, in Western musical system, we have divided this octave in 12 half tones, but we don't have to look into that right now. En el mundo musical, ¿no? Pues estos octavos también se dividen, ¿no? En medio tonos, pero bueno, no vamos a ver eso ahora. It's just important to understand that if we take the octave of a frequency, which means we take the double frequency. Es decir, tenemos un octavo de una frecuencia, vamos a una doble frecuencia. We keep the basic character of the sound of that string, but make it just higher in frequency. We just hear it the same quality, but in a higher register. Lo que sucede es que se sostiene la frecuencia, pero se crea un registro más alto, ¿no? Cada vez que hacemos estas divisiones. So if you look, for example, on a piano, we would have, let's say, the C3 in the very left side, which has... un piano, ¿no? Tendríamos en el extremo izquierdo C3. We have, for example, 130 Hertz. Y tenemos 130.813 Hertz. And if we take the C4, which is exactly one octave above, y si tenemos el C4, que es exactamente un octavo superior, we have the same tonal quality, but at a higher pitch. Tenemos la misma escala tonal, pero con un pitch más alto.
En este caso 261.694, es el doble, ¿no? El anterior. And we can go on to the C5, for example. That's the same principle. We have double the frequency, a higher octave, but we keep the same tonal quality. Entonces, igual sucede después, ¿no? Se mantiene la misma escala, la misma calidad tonal, pero se ha incrementado ¿cómo se llama eso? El pitch a nivel del sonido. So let's assume, for example, we have this nice little family here, and they sing a song together in the key of C. Por ejemplo, tenemos esta familia, ¿no? Y todos juntos, la que está en la imagen, ¿no? Ellos todos cantan juntos una canción en C. No sé, creo que C es en La, ¿verdad? En español, no sé. No soy músico, así es que ahí sí. Pero en el caso en inglés es en lo que es la clave, ¿no? Están en C. So let's say the father in the back, he sings a very, very low C. Por ejemplo, el padre detrás, él canta también, pero con una forma más grave, ¿no? Más baja de esa misma clave. And his wife might sing also a C, but 1 octave higher, with double the frequency. Y su mujer puede también cantar en la misma clave, pero una octava más alto, o sea, con una frecuencia más alta. And the little girl in the front, she also sings this C, but again an octave higher. Y también puede ser la niña que está al centro, ella también puede cantar con la misma clave, pero a una frecuencia también un octavo más aguda. So through this law of the octave, we keep the same harmonical structure, but we can transfer it into different registers. Entonces, aquí, por ejemplo, se mantiene la misma armonía, pero las frecuencias cambian. Yeah. So the other principle we said is the principle of resonance, which I would also like to introduce. Maybe you don't have a clear understanding of what it is, only a vague understanding. So I tried to explain to you what resonance is. Bueno, ahora lo que hace Harald es tratar de explicar a qué se refiere el principio de la resonancia. Y puede que ustedes no lo conozcan. Entonces la idea ahora es explicarlo en esta sesión y entender qué significa. So the resonance is also a physical principle. La resonancia también es un principio físico de la física, which is widely used also in technology. Que también se usa de manera muy amplia en tecnología. For example, your mobile phone works on the principle of resonance. Por ejemplo, tu celular también funciona con el principio de resonancia. Or the radio or television, they also work down to the principle of resonance. Y lo mismo ocurre con la radio y con la televisión, también funcionan con este principio físico de resonancia. So it's also a phenomenon that only occurs in systems that vibrate. Eso quiere decir que solamente ocurre en sistemas que vibran. So if you imagine, like in this picture, if you have a tuning fork. Por ejemplo, imagínense esta imagen, ¿no? Si ustedes tienen un diapasón. So the tuning fork on the left side, and if you take a hammer and we smash that tuning fork, it starts swinging, it starts vibrating. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos ese diapasón a la izquierda y lo golpeamos con un martillo, comienza a oscilar, a vibrar. With a particular frequency, let's say, for example, that this tuning fork would vibrate with 440 hertz. Y vamos a suponer que este diapasón en particular vibra a 440 Hz cada vez que lo golpeo. So if we have a tuning fork next to this one, which is also tuned to 440 Hertz. Y si tenemos otro diapasón ahí conectado que también vibra a 440 Hz. The vibration from the tuning fork on the left, they transmit through the air to the second tuning fork and could also get this second tuning fork to vibrate. Entonces, ¿qué pasa? Que la vibración se transmite de un diapasón a otro por cercanía, ¿no? Y eso qué quiere decir que el segundo diapasón también va a vibrar con la misma frecuencia.
But if we have, for example, a third tuning fork that is not tuned to 440 hertz, but let's say to 300 hertz, Pero si tenemos otro diapasón al lado, pero que vibra 330 Hz, then this third tuning fork will not go into resonance with the other two. So it will not also start vibrating. entonces el tercer diapasón no va a vibrar, porque al tener una frecuencia de vibración distinta. Because it is not tuned to the resonance frequency of the other two. Y porque lo que pasa es que no está sintonizado con la frecuencia de vibración de los otros dos. So, and again, the principle of resonance is also used in building musical instruments. Entonces, ese principio de resonancia también se utiliza cuando se fabrican instrumentos musicales. Again, if we imagine a string, let's say from a guitar, Entonces, imaginemos en este caso la cuerda de una guitarra. and if we would take that string off the guitar and just put it on the wall, Entonces, si sacamos la cuerda de la guitarra y la ubicamos en la pared, and if we plug that string that is mounted to the wall, y lo que hacemos es también conectarla a una cuerda en la pared, we would hardly hear anything. no vamos a escuchar nada. The reason is Muy because poco. the wall is too massive, it cannot start vibrating in the same frequency like the string. Y eso porque si la pared es demasiado masiva, entonces la pared no tiene la misma frecuencia de vibración de la cuerda. But if we put the string back on the guitar Pues si podemos ubicar la cuerda en la guitarra and we plug it there, we can hear a clear sound because the wood of the guitar is able to resonate with the vibration from the string and amplifies the vibration from the string. y en la guitarra sí vamos a escucharla porque al tener este cajón, la guitarra, tenemos una manera de crear resonancia dentro del cajón para que se amplifique la vibración de la cuerda. So what is important to take from there is that there are systems that can go in resonance with others and that there are systems which cannot go into resonance with others. Eso es para demostrar, ¿no?, que hay sistemas que pueden resonar con otros y existen otras condiciones en las que eso no ocurre, no hay resonancia. So the body from the guitar can go in resonance with the string and thus amplify it and create a clear sound. Entonces, por ejemplo, en el caso de la guitarra, pues la guitarra funciona como un cajón de resonancia y el sonido se puede amplificar. And the wall cannot go in resonance, and so it does not amplify it and it does not start swinging in that frequency. Pero la pared no puede crear resonancia y por eso es que no funciona como un reproductor o un amplificador del sonido o de la vibración de la cuerda. So what we also can take from there is that if we have through the phenomenon of resonance, we can amplify a frequency, or we can amplify a wave. Entonces, con este fenómeno de resonancia, lo que podemos hacer es amplificar una onda. So if the excitation frequency is the same like the resonance frequency, then there can be an amplification. Si la frecuencia de excitación funciona igual que la de resonancia, entonces ahí sí ocurre una amplificación del sonido. So, for example, in your mobile phone, there is a circuit that goes exactly to resonance with the electromagnetic waves that comes from the broadcasting antenna from your mobile network provider. And thus it amplifies. So this amplification principle by resonance is also used, as I said before, in mobile phones, in radio, in television. It's very widely used, this amplification principle through resonance. Entonces, eso es lo que ocurre con los equipos como un celular. Llega una frecuencia, el equipo la recibe y el equipo tiene la capacidad de amplificar esa frecuencia para que pueda ser
escuchado convertirse en un sonido que podemos llevarlo y escucharlo. So, Sí. and the idea is that we have this principle of resonance also with with the health metrics. Y ese principio de resonancia también lo tenemos en la matriz de salud. So, and I want you to explain or try to explain now what these two things, octave and resonance, and the health metric, has to do with the supertuning. Entonces ahora quiero explicar qué tiene que ver esto de la matriz de salud, el tema de resonancia y el asunto de las octavas. Y qué tiene que ver todo esto con el supertuning. So let's go back to the movements of the Earth around the sun. Vamos al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. So the Earth, in approximately 24 hours, it's a bit less, but let's say, to make it easy, it's 24 hours, the Earth rotates around itself. Bueno, entonces la Tierra gira alrededor de sí misma, digamos, en 24 horas. Es un poco menos, pero para efectos de la explicación, vamos a hacer 24 horas. So in 24 hours are 86,400 seconds. Y en 24 horas tenemos 86.400 segundos. Then we have, again, approximately 365.25 days, which the Earth takes to cycle one time around the sun. Y la Tierra toma alrededor de 365.25 días en girar alrededor del Sol. And then finally, we said at the beginning that also the Earth axis is rotating, and it's a very, very slow cycle that takes about 25,000 years for the Earth axis to do one full cycle. Bueno, en el caso del movimiento del eje y la Tierra, digamos, por precisión, eso toma 25,000, you said, yes? Yeah, 25,000 years is roughly. 25.926 años, ¿no? En completar el giro completo. Yeah. So, and if we then calculate the frequencies that are behind that, let's say now the frequency of the Earth Day. Entonces, si comparamos las frecuencias, ¿no? En este caso, las frecuencias de un día en la Tierra. So the frequency is, as I said before, 1 divided by the duration of the period in seconds. Entonces, este caso es 1 dividido entre todos los segundos que hay en el día. So we said the Earth day is around 86,000 seconds. Entonces, como el día en la Tierra toma 86.400 segundos. And if we calculate the frequency, we just have to divide 1 by 86,000, which is 0.000011574 hertz. Entonces dimos 1, que es la unidad de un día, entre los 86.400 segundos, obtenemos 0.000011574 hertz. So this is a very, very, very low frequency. O sea, esto es una frecuencia muy, muy, muy baja. But if we use now the principle of the octave, pero si utilizamos ahora el principio de la octava, and we take the 24th octave of this Earth day frequency, y tomamos las 24 veces, bueno, la octava de las 24 veces, de we un día get terrestre nos lleva a 194.18 hertz. y eso nos genera 194,18 hertz. And this can be heard as in music as the note G. Y esto en música es la nota G. Esto es en inglés, ¿no? No sé cuál es la nota G en español. And if we use the principle of octaves further, 65 times, si usamos esos principios de octavos más adelante y lo repetimos 65 veces, we will get a very, very high frequency. And if we would take that frequency as an electromagnetic wave, we could see it as red light. Entonces, si convertimos esa frecuencia más alta, que es 427.08, por 10 lo que vemos eso es como una luz roja. So, the note G in any octave, entonces la nota G en cualquier octava, as well as red light, they are the qualitative equivalents of the frequency of the Earth day. Así mismo que esta luz roja, ¿no?
son los equivalentes cualitativos de la frecuencia de un día en la Tierra. So, and there's research that shows that the DNA can be activated with a red laser. Y esto demuestra, por ejemplo, en medicina, ¿no? Que, por ejemplo, el ADN se puede activar con un láser rojo. So if we look then on the next thing, the Earth year, if we do the same with the Earth year, if we calculate the number of seconds, Si hacemos lo mismo con un año terrestre, and then the frequency, and then we take the octave, y vemos otra vez la frecuencia que sale, y después tomamos la octava, we will find out that it is something like the note C sharp entonces vemos aquí la nota C aguda, and turquoise light. y eso se ve también como una luz turquesa. And this corresponds to the nervous metabolism of the natrium and kalium exchange in the nervous system. Y esto muestra el metabolismo nervioso. And also cardiac, refer to the heart as well. No, natrium and kalium. Y esto muestra Natrium and kalium. lo que es el Na, lo que es el natrium y el kalium. Yeah. They're important for on the synaptic in the brain for the whole metabolism of the brain. Y esto es importante, ¿no? Para la sinapsis, el metabolismo sináptico en el cerebro. So, and finally, if we use the precession, entonces finalmente vemos la precesión. We will end up with the note F. Aquí tenemos la nota F en inglés. And there we have a very interesting, we notice something very interesting. Y ahí notamos algo muy interesante. Because our eyes have the ability to see exactly 1 octave of the electromagnetic spectrum. Y nuestros ojos pueden ver exactamente 1/8 del espectro electromagnético. So the electromagnetic spectrum is basically it has a very wide range. Y el espectro electromagnético también tiene un rango muy amplio. In the low range of the electromagnetic spectrum, we have, for example, the radio frequencies. Can you repeat that, Harald? I said in the low range of the electromagnetic spectrum, we have, for example, the radio frequencies. En el rango bajo del espectro electromagnético tenemos las ondas de radio, por ejemplo. And if we go up higher, we can see the electromagnetic waves as the light. Y si vamos más alto, podemos ver estas mismas ondas electromagnéticas en la luz. And dependent on which frequency the electromagnetic wave has, we see different colors. So the colors are also directly related to the frequency of the electromagnetic wave. Entonces también, según la onda electromagnética que se proyecte, vemos diferentes colores. And the interesting thing is that our eyes can perceive exactly 1 octave from the electromagnetic spectrum. Y nuestros ojos pueden ver exactamente 1/8 del espectro electromagnético. And it starts with red on the lower end. Y comienza en la zona más baja con el color rojo. And then comes orange, yellow, green. Y después siguen el naranja, amarillo, verde, blue, azul. And then on the upper end, it's violet. Y al lado más alto está el color violeta. So, and below red, we have the infrared radiation, which is basically heat also. Y debajo del rojo está la frecuencia infrarroja, que también genera calor. And above the violet scale, we have ultraviolet, which we all know comes from the sun also and is not visible anymore. Y encima de violeta está el ultravioleta, que también viene del sol, pero que no lo vemos. Y So tampoco el infrarrojo, por cierto. And the interesting thing is that the precession, so the rotation of the Earth axis, Lo importante es que la precesión por la rotación del eje de la Tierra corresponds to the beginning of the visible spectrum and the end. So it's purple and violet light. entonces corresponde también al principio y al final de este espectro electromagnético. Entonces sería lo que es la luz infrarroja y la luz ultravioleta. So that's
where we can start see something and where we can stop see something. That's the bandwidth that is marked by this precision frequency. Y este es el ancho de banda de lo que podemos ver, lo que podemos percibir con los ojos, ¿no? Y eso tiene que ver con las frecuencias más altas y más bajas. So, and this corresponds basically to the basic regulation of our organism. Y esto corresponde a la regulación básica de nuestro organismo. So, if we take these three Earth supertunes, Entonces, si tomamos en cuenta estos tres supertunes o supersintonías de la Tierra, we have red, turquoise, and violet. tenemos el rojo y el ultravioleta. There we have three frequencies that provide a basis regulation, stimulating and sedating processes. So they provide a basic regulation of all the processes in our organism. Entonces tenemos aquí tres frecuencias que nos ayudan a regular todos los procesos en nuestro organismo. So, and these supertunings are perceived as harmonic and balancing because they provide something without living would just be impossible. Entonces todas estas supertunes o estos supersintonizadores, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Para nosotros. So they are basically a kind of information which is biochemic regulating. Y esta es esa información que permite una regulación bioquímica. Okay, so now you might also... Okay, can you go back to that slide, Harald, so that I finish explaining that? Sorry, yeah. Can you go back? Y se voy a dejar que sea para que acabemos de revisar esto. Entonces, lo que percibimos nosotros es que aquí que estas tres frecuencias, estos tres colores que se muestran ahí, los percibimos como armónicos y balanceados, ¿no? Y sin estos sin estos elementos, pues como decía yo antes, ¿no? La vida o nuestra supervivencia sería imposible. Okay, that's it. Okay, thank you. So, and now you might have an idea what this slide was that I showed you at the very beginning of this webinar. Y ahora podemos entender, pues, a qué se refiere esta lámina que Harald mostró al inicio del webinar. You can see in the middle our DNA. Al centro pueden ver nuestro ADN. And around there are all frequencies of the different supertunes or biotriggers. Y alrededor están todas estas frecuencias de estos biogatillos, o todas estas frecuencias, ¿no? Que influyen sobre el ADN. Which are essential in our health, basically. Y todas estas frecuencias son esenciales, ¿no? Para nuestra salud. So and this idea has not been developed by us. It's not something which we have found out. Esta idea no ha sido desarrollada por Bruce Copen, no es algo que Bruce Copen haya descubierto. The first one who really put this together in a medical system was the German Hans Cousteau. El primer médico que puso esto en un sistema fue el doctor Hans Cousteau. And he did write a book on this back in the 1970s. Y escribió un libro sobre esto, ¿no? Alrededor de 1970. And there's also a whole system of tuning forks, which you can... un sistema de diapasones de sintonización o de sintonía. And the tuning forks are then they're just plugged so that they swing, and then they're put on several acupuncture points or points on the body just to get the vibration into the body. Y estos diapasones se colocan sobre puntos de acupuntura, ¿no? Para llevar estas vibraciones hacia el cuerpo. And in our supertuning software, we have, of course, not only the frequency of the Earth, but also of other planets. Y en esta sintonía, ¿no? En el supertuning, no se usan solamente frecuencias de la Tierra, sino también de otros planetas.
And I got first introduced to this idea by Christian Appelt. Y quien introdujo o le presentó esta tecnología a Harald fue Christian Appert. That was approximately 15 years ago. Y esto ocurrió hace unos 15 años. And when he first told me about that idea, I thought, well, it just makes sense because our solar system is probably something like 4 billion years old, and everything that is and was alive on Earth was born into this field. Entonces, claro, cuando esta persona le explicó todo eso a Harald dijo, bueno, pues esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Porque en los 4.000 millones de años que tiene nuestro sistema solar, pues todas estas frecuencias han estado allí, ¿no? Desde el inicio de la existencia de nuestro propio planeta. So this is the most archaic frequencies that we have here on Earth. Entonces, estas son las frecuencias más arcaicas que hemos tenido aquí en la Tierra. So, Harald, we're talking about frequencies that have been there for about 4,000 million years. For 4 billion years, really, yeah, because since the solar system exists, so which is we have had the frequencies, okay. So yeah, so because it's since then it's set up like this, so these are very, yeah. Entonces hemos tenido pues todas estas frecuencias presentes en el sistema solar por 4.000 millones de años. Yeah. So, and I just want to pick out one scientific research in that field. Y también quiero traer ahora, Harald, esta investigación en este campo. That's from Hans Baumers in the Max Planck Institute here in Germany. Este es de Hans Baumers en el Instituto Max Planck en Alemania. And he found out that also in our atmosphere there are frequencies. Porque le descubrió que en nuestra atmósfera también hay frecuencias. Just because between the ionosphere and the Earth's surface, it's basically like a big electric capacitor. Entre la ionosfera, ¿no? Y la superficie de la Tierra hay un capacitor. Capacitor, yeah. I think. Yeah, it's a capacitor. I think it's probably in Spanish the same capacitor. Or, sí, hay un capacitor, un capacitador. Yeah. So, and these frequencies, for example, change when the weather changes. Y estas frecuencias cambian cuando cambia el clima. And that this change of the frequencies in the atmosphere can have an influence on the structure of proteins. Y estos cambios en la atmósfera, en la Tierra, pueden también tener un efecto en las proteínas, en la estructura de las proteínas. For example, the pain in scars, or people that are sensitive to weather changes, that get headaches and things like that. Por ejemplo, las personas que son sensibles a los cambios en el clima pueden tener reacciones en ciertas cicatrices o dolores de cabeza. Okay, and then there's the research in this health matrix. It shows something very interesting. Y en la investigación, ¿no? En esta matriz de salud ha mostrado cosas muy, muy interesantes. That you can really trigger the organism with only a few of these frequencies. Y es que podemos activar, ¿no? El organismo con algunas de estas frecuencias, o con muy pocas, ¿no? De estas frecuencias. So, and what these frequencies do, they basically are a reintegration of the organism into this cosmic health matrix. Y lo que hacen estas frecuencias es reintegrar el organismo dentro de esta matriz de salud. And then the healing takes basically place by the body's own natural healing power. Entonces lo que sucede es que la sanación, la curación ocurre por los mismos cuerpos por medio de su propia capacidad de curarse. So, and of course, the healing, the regulation and regeneration processes of our body, they are controlled by the proteins and by our genetically defined processes in our organism. Y esto es por todos los procesos y sistemas que tenemos ya incorporados
en nuestro propio organismo por cuestiones de desarrollo pues, de nuestros propios sistemas biológicos, ¿no? So it's pretty much what also this whole new field of research in epigenetics that also reflects this. Tiene mucho que ver con toda esta investigación en la epigenética. Because it shows how the genes can be influenced by the environment. Esto muestra cómo los genes pueden ser influenciados por el entorno. And with the SuperTuning, we are just trying to create a harmonical and healthy environment. Lo que tratamos de crear con el SuperTuning es un entorno saludable y armónico. So we can in general, we can say that of course we have all our physical body. Te podemos decir que claro, tenemos nuestro cuerpo físico. But then I think we all agree that there's also some kind of vital force or life energy or something which cannot be measured by physics yet. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que existe también una fuerza vital, energética, que todavía no podemos medir con nuestros instrumentos físicos. But this vital force is very essential if we're talking about health. Pero esta fuerza vital es muy importante cuando hablamos de la salud. And this energy flow can be blocked, for example, through the environment, through noise, pollution. Y este flujo de energía puede ser bloqueado, ¿no? Por el entorno, por la contaminación, por el ruido. And if this blockage remains, it could create a disease in the body. Si este bloqueo permanece, esto puede generar enfermedades en el cuerpo. So, and with this health metrics, with this regeneration of an healthy environment, we try to get this energy back to the flowing state. Entonces lo que buscamos, ¿no? Con esta matriz de salud y estas frecuencias es restablecer el flujo de energía para que pues, todo funcione en el organismo como debe funcionar. So I just want to introduce now the components of the SuperTuning system. Bueno, ahora quiero presentarles los componentes del sistema de SuperTuning. So it consists of, or probably we can make a short break and shall we ask whether there are any questions right now so far or antes de presentar los componentes, si quieren vamos a hacer ahora un espacio para preguntas. El chat está inhabilitado para todo el mundo. Necesitamos habilitarlo para poder activar las Pero preguntas. había una opción para preguntas, Deyanira. Es que no Sí está abierta. no sé. Bueno, si en la parte inferior derecha hay un tema de preguntas, por favor coloquen ahí sus preguntas para poder resolver. So Deyanira is asking people to write their questions at this point. So. O sea, en la parte inferior derecha aparece una opción que dice preguntas y respuestas. Por favor, aquí lo pueden escribir para ir dando respuestas. Si quieres, Harald, sigue hablando mientras que... Okay, while people write their questions, perhaps we can carry on and present the various components of the SuperTuning. Okie dokie. Okay, so the SuperTuning is basically it contains of different elements. Entonces el SuperTuning pues contiene varios elementos. So first of all, we need one of our hardware. This could be either the Mars 3 or the qubit. Entonces lo que necesitamos es primero algo de hardware, y aquí hay dos opciones, ¿no? Un equipo que se llama Mars 3 o está el qubit. So, and to the hardware device, to the Mars 3 or the qubit, we connect the hand applicators, the Max hand applicators. Entonces lo que hacemos con una que tenemos estos dos equipos, uno o el otro, conectamos los aplicadores de manos a uno de estos equipos. And then we have the Color Lab high power LED. Y también tenemos esta lámpara, que es una lámpara de alto poder con iluminación LED. And finally, of course, the software that controls the whole system. Y por último está el software, lo que controla pues todo el sistema. And the software runs on every Windows PC. Y ese software se puede correr
en cualquier equipo Windows, o en un computador que tenga Windows. Yeah. So, and if you already have a Mars 3, you could get the SuperTuning also as an upgrade to your existing Mars 3 and Scope software. Entonces, si ya tienen un equipo Mars 3, ustedes pueden adquirir el software correspondiente, ¿no? Para poder utilizar esta herramienta. And then we have something, we applicate the SuperTuning frequencies on different levels. Entonces, se pueden aplicar estas frecuencias de SuperTuning a distintos niveles. We applicate the frequency itself through the hand applicators. Entonces, se puede aplicar la frecuencia a través de los aplicadores de manos. Then we applicate it as a color light through the lamp. O sea, también se aplican con luz a través de la lámpara. And finally, we also produce a certain sound so that the patient can hear. Y también se produce ciertos sonidos que el paciente puede escuchar. So with that 3 different levels, we also achieve to communicate with the energetic system of the body on 3 different layers. Y con estos 3 sistemas conseguimos conectarnos con los campos bioenergéticos del cuerpo a 3 niveles distintos. And with the sound that we can hear, we also use not only the frequency, but we also use a special method which is called hemisync. Entonces, con el sistema de sonido, podemos no solamente utilizar la frecuencia. What is the other component? We have, it's called hemisync. Hemisync. Hemisync, from hemisphere sync, from brain hemisphere sync. So how do you spell it? Hemisync. H-E-M-I. H-E-M-I. Hemi, and then sync, like synchronization. Oh, hemisync, okay. Hemisphere. That means you synchronize the hemispheres. Okay. Yes. Y lo que también se produce con las frecuencias es una sincronización de los hemisferios del cerebro. Eso se llama hemisync. Yeah. Okay. So, and the principle we use there is, as I said, it's called hemisync. It's been developed by Robert Monroe, an American guy. Este hemisync ha sido creado por Robert Monroe, que es un investigador norteamericano. And the idea that Robert Monroe has, we know that the brain generates different frequencies dependent on the conscious state we are in. Y lo que dice este señor Monroe es que el cerebro genera diferentes frecuencias según el estado en el que nos encontremos. If you're, for example, normally awake, it produces frequencies between 12 and 40 hertz, roughly. Por ejemplo, estamos despiertos, ¿no? Se produce una frecuencia entre 12 y 40 hertz. That's called the beta. It's called the beta state. Esto se llama la fase beta, o el estado beta, perdón. Estado beta. And the more relaxed we are, the lower the frequencies go. Y cuanto más relajados estamos, las frecuencias bajan. For example, if we sleep, or we are very relaxed, we are meditating, if we are sleeping, we have the brain produces frequencies between 4 and 8 hertz. Por ejemplo, estamos dormidos o muy relajados, por ejemplo, en meditación, el cerebro produce frecuencias entre 4 y 8 hertz. And if we have a very deep sleep, a dreamless deep sleep, it's even lower than that. Y si estamos dormidos o con sueño profundo, la frecuencia es todavía menor. But these 4 to 8 hertz, these are what is called the theta waves. This is something where we are relaxed, where we are sleeping, where we are just relaxed. Y en el caso de entre 4 y 8 grados, se llama la base teta, y es cuando estamos muy tranquilos, muy relajados, ¿no? So, and Robert Monroe wanted to generate or wanted to increase the 4 hertz frequencies in the brain.
Lo que quería hacer el doctor Monroe es incrementar, ¿no?, las frecuencias en el cerebro. And basically, he was a radio engineer, so he was also familiar with the generation of sound. Y él era un ingeniero de radio, entonces estaba muy familiarizado con todo el tema de manejo del sonido. But the problem is that if you generate 4 hertz as a sound, you cannot really hear it. It's just clicking. It's just going. Pero sí, el asunto es que si ustedes generan un sonido con esa frecuencia, apenas se puede escuchar, es como un clicking de muy bajo volumen. Because you see, it's four cycles per second, so it's very just clicks. Como son 4 ciclos por segundo, pues apenas se puede escuchar. So he used another physical effect of interference. Entonces usó otro efecto físico que es de interferencia. If you use 2 signals, Si usas 2 señales, one with 500 hertz una con 500 Hz and one with 504 hertz. y otra con 504 Hz. So these 2 signals have a difference of 4 hertz. Entonces hay una diferencia de 4 Hz entre estas 2 frecuencias. And you put the one signal in the left ear and one signal in the right ear. Entonces pones una señal en el oído izquierdo y otra en el derecho. You can hear these. You have a sweeping effect in your hearing. Tienes un efecto de barrido en tu sistema auditivo. And the sweeping is with exactly the difference between these 2 signals, which is 4 hertz. Y este barrido es exactamente la diferencia entre estas 2 frecuencias, que son 4 Hz. So, and if you go on with that, you can show that after a certain time, the brain really starts to produce this 4 to 8 hertz, which are the relaxed state of the brain. Entonces, ¿qué sucede, no? A través de estos sonidos, el cerebro comienza a crear también esta frecuencia de tranquilidad y de relajamiento profundo. So with that effect, you can really force the brain to go into this theta state. Lo que haces es forzar al cerebro a pasar a este estado theta. And we use that technology also in the SuperTuning to get people to a relaxed state. Y se usa esta tecnología en el SuperTuning, ¿no?, para llevar a las personas a este estado de relajación y de tranquilidad. And it's really, I feel the most people you treat with the SuperTuning, they will fall asleep within 10 minutes. They're sleeping. Si aplicas esto a las personas, ¿no?, en un periodo de 5 o 10 minutos, se duermen. Or at least very relaxed. O por lo menos se relajan mucho. So, and that is why the SuperTuning is also very effective for a lot of psychosomatic diseases. Por eso es que el SuperTuning es tan efectivo con una serie de enfermedades psicosomáticas. And for all stress-related states. O también para todos estos estadios o estados de salud relacionados con el estrés o la intranquilidad. And here I would like to show you that it's one of the rare therapies that affect the organism on different levels. Aquí les quiero mostrar, ¿no?, el efecto de distintos niveles según la terapia que apliquemos. If we divide our reality into the physical, the matter, energy, and then the informational level into 3 levels. Si dividimos todo a 3 niveles, ¿no?, nivel de materia, energía y a nivel de información, esos son 3 niveles. If we use the lamp, we really have through the light that is emitted by the lamp, and which are basically photons, we have an effect that goes down to the material level. Vemos, usamos fotones a través de la lámpara, ¿no? Podemos llegar hasta un nivel muy profundo en la materia. And the same appeals to the sonic waves from the sound that we generate. Y lo mismo ocurre con las ondas de sonido, también penetran a nivel profundo en la materia. And
some of you which already work with a Mars 3 or a Scope Q, you know the magnetic cards. So if you use the magnetic cards, which you can also use with SuperTuning, you have something that goes down into the energy field. Igual, los que conocen estas tarjetas magnéticas que se usan en combinación con el SuperTuning o la Mars 3, pueden ver que esto llega hasta el nivel del campo magnético. And finally, we have, of course, the application of pure information if we use the hand applicators. Y si usamos todo el tema de información, por ejemplo, los aplicadores de manos. Or with the SuperTuning, you can also imprint neutral carrier. Y en el SuperTuning también pueden imprimir, ¿no? Con un transmisor local, un receptor local. So you can basically make color essences with just a neutral. Pueden hacer esencias de color. Just with a neutral carrier like sugar draggies or a water alcohol mixture that you imprint with the information from the SuperTuning. Entonces pueden imprimir la información de SuperTuning ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de glóbulos o en gotas, ¿no? Es líquido con algo de alcohol. So, and before I hand over to Deyanira, I just want to give you a brief theoretic introduction to the workflow of the SuperTuning. Bueno, antes de que Deyanira pase la demostración, quiero hacerles una presentación de cuál es el flujo de trabajo del SuperTuning. Because I said in my introduction to this webinar, I said that it's very easy to use. Pues como expliqué al inicio de este webinar, esto es un equipo muy sencillo de usar. And it's really, you can use the software after one hour of training. You're ready to use the software on your patients. Con apenas una hora de entrenamiento y estarían listos para aplicar el software a sus pacientes. So the first thing you do is, like in the Mars 3 or in the Scope Q, we first scan the patient. So the patient lays down on the bench. Lo primero que se hace, igual que con el Mars 3, ¿no? Es hacerle un escaneo al paciente. And we scan the patient information into the software. Entonces, este escaneo también, para eso sirve el software, ¿no? Y se toma pues un escaneo inicial, ¿no? Con el paciente sentado o recostado. And then we do what we call the entry test. Entonces, ahí se hace pues este examen de entrada. This is just a 10-second scan. Este es un escaneo de 10 segundos. And the purpose of this test is to find out whether at the moment you can work with the patient or not. Y la idea de este escaneo inicial es saber si se puede o no trabajar con el paciente. It's so to say a test before the test. Es algo así como un test antes del test. And as a result of the entry test, you will find out whether the patient needs either an energetic analysis. Y una vez que se ha hecho este test de entrada, vamos a ver si necesita un análisis energético. Or a psychosomatic analysis. O un análisis psicosomático. Or a regulative analysis. O un análisis de regulación. And the three different types of analysis, they vary on the level where they affect the body. Y esos tres análisis, pues lo que hacen es establecer qué está afectando el cuerpo. So we can say that the energetic analysis works on the aura of the person. Ya podemos decir que el análisis energético trabaja sobre el aura de la persona. The psychosomatic analysis then goes to the energetic centers, the chakras. El análisis psicosomático se concentra en los chakras. And finally, the regulative analysis goes really on the physical body. Y el análisis regulativo, eso sí, se mueve en el cuerpo físico. So the entry test will tell you what kind of analysis you should do with the patient. Entonces, ese test de entrada le va a decir qué tipo de análisis deben hacer con el paciente. And then as a result of the analysis, you get
you get zones that need treatment, body zones that need treatment. Entonces, como resultado, van a tener zonas del cuerpo del organismo que requieren tratamiento. And you get the supertunes, the frequencies that you need for treating these zones. Entonces, lo que se hace es super sintonizar estas frecuencias para tratar a estas distintas zonas del cuerpo. So, and of course, these frequencies are then visible as color and as sound. Entonces, estas frecuencias se hacen visibles a nivel de color y a nivel de sonido. And running such an analysis also takes only 10 seconds. Y este análisis toma apenas 10 segundos. And the interpretation is then done by the color. So every color has a certain quality. Entonces la interpretación se hace a través de los colores. Cada color tiene una cierta calidad. And if you have, for example, turquoise is a color or a frequency that has to do with the detoxification. Por ejemplo, no sé, un asunto de detoxificación, pues hay una frecuencia de color para eso. And it's, for example, for harmonizing the circulatory system. Lo mismo para armonizar el sistema circulatorio. Or a violet, for example, has a certain action on the nervous system. Por ejemplo, el color violeta tiene una cierta acción en el sistema nervioso. So you out of the colors, out of the supertunes that you get, you can see a roughly qualitative analysis, and the supertuning will also, you can click on the color and see what is the quality of that color. Entonces ustedes pueden tener pues un análisis cualitativo por medio del color, ¿no? Si ustedes ven los colores también pueden saber a qué área están afectando. So and finally then you just start the balancing, which takes about 20 minutes. Y luego sigue ya el proceso de balanceo que toma alrededor de 20 minutos. Which means the patient is laying down, putting his hand on the hand applicators. En este caso, el paciente está recostado con las manos sobre los aplicadores de manos. And the lamp, you adjust the lamp so that it faces the thymus gland. It's in the middle of the breast. Y ajustan la cámara para que esté apuntada. What gland is that? Hacia la glándula. The thymus. Thymus, ¿esa cuál es? ¿Cuál es la glándula de Deyanira, tú sabes? En español. Thymus. How do you spell it? TH. Y. M-U-S. M-U-S. Thymus. Thymus. Let me check it. I'm just trying to check it. Let's find it in Spanish. What gland is that? Es la que timo. Ah, sí, la glándula timo. Okay. El timo. Yeah. Es la glándula timo y la lámpara se ubica hacia esa glándula. Yeah. So and then of course the person gets the headphones on the ears, so it has this hemisync sound effects. Entonces la persona también, recuerdan, tiene los auriculares sobre los oídos. Entonces eso también trabaja a nivel del cerebro. So and then it gets, for 20 minutes, it gets the application of these frequencies, which are individually put together for the problems that this person is facing. Entonces, por 20 minutos recibe las frecuencias adecuadas a los problemas que el paciente está enfrentando. So that's very important, that it's not any standard programs that we select and that are run on, but during the analysis, we found the individual sequence of frequencies that this patient needs in order to get back into this harmonic state. Lo que sucede en la fase de análisis es identificar exactamente qué frecuencia y qué hay problemas para generar las frecuencias apropiadas, ¿no? Para tratar lo que le está ocurriendo a ese paciente específico. So and finally, you can after these 20 minutes balancing, you can create what we call an essence, which is basically you imprint that color frequencies onto a neutral carrier substance that then the patient can take as an
as drops or globules or. Y después de esto se puede crear una impresión de estas frecuencias en nuestros medios que utilizan ustedes, ¿no? Como son en líquido, en gotas o en glóbulos para el paciente. And you can also create a sound file that the person can download on her mobile phone and listen to it. Y también se puede For crear example, un archivo de sonido para que la persona lo tenga en su celular, para que los pueda escuchar también. For example, at night before going to bed, the person can listen to the sound file for 15 minutes or 20 Por minutes. ejemplo, la persona podría escuchar ese archivo de sonido por 10, 15 minutos antes de dormir, por ejemplo. Okay, so that was basically my introduction. Bueno, Aquí esa tengo es básicamente la preguntas. introducción de Harald al SuperTuning. Okay, we Listo. have questions, Harald. Yeah. Listo. El doctor César Prieto pregunta, buen día, ¿qué resultados clínicos han visto? Dr. César Prieto is asking what kind of chemical results have you found? No, Of clínicos. chemical results? No, clínicos. Clinical results. Clinical results. We have found we don't have actually a clinical study, No tenemos estudios clínicos, but we have, in the 10 years that we have it now on the market, we have very good results for physiotherapists that use it before the therapy to get the muscles more relaxed. pero en los 10 años de experiencia, por ejemplo, en el uso del equipo, se ha descubierto que los fisioterapeutas que utilizan mucho este equipo para relajar al paciente antes de ciertas terapias. And we have very good results with all psychosomatic and stress diseases, stress-related diseases. Y también había muy buenos resultados con enfermedades relacionadas con el estrés. Yeah. Bueno, la doctora Jessica Calzada, usuaria de SuperTuning, nos pregunta. Constantemente. A ver, constantemente, dale, discúlpame. No, this is a question from the doctor who's actually a SuperTuning user. Mm-hmm. Dice, constantemente me preguntan los pacientes que cuál es la dirección del balance que les he realizado. ¿Cuál es la duración? Dice, constantemente me preguntan los pacientes que cuál es la duración del balance que les he realizado. Okay. Patients frequently ask her, how long does the balancing last? Y mi duda. That's a good question. And her doubt is, she has a doubt. Si las frecuencias de Schumann cambian constantemente con todos los equipos electrónicos y antenas 5G, ¿hay un daño de todas maneras después del balance con el equipo? Yo no entendí esa pregunta. O sea, ella está preguntando si el balance tiene interferencia de todas las frecuencias de Schumann que recibe la persona o de antena 5G que la persona recibe. Oh, okay. And the question is whether this balancing actually takes into account these Schumann frequencies or 5G frequencies that people are exposed to. Yeah, well, the Schumann frequency is a frequency of our atmosphere of the Earth. Pero la frecuencia Schumann es una frecuencia de la atmósfera, ¿no? En la Tierra. That's what also this Mr. Baumann that I mentioned before from the Max Planck Institute. He did research in these atmospheric frequencies. So, el doctor Baumann hizo una investigación que había mencionado Harald antes. Todas estas frecuencias se toman en cuenta, ¿no? Con el SuperTuning. But the frequencies we use in SuperTuning, they come from the planets. Entonces, las frecuencias que se usan en SuperTuning vienen del planeta. And from the movement of the planets. Y del movimiento del planeta y de los planetas. So it's, if you like, it's one level, on a higher level, if you like. Entonces, si se quiere, puede decir que está en un nivel más alto, ¿no? So, and the idea is that these frequencies reintegrate the organism of the
of the patient to this cosmic field. Normally, we are in resonance with it. Entonces, estas frecuencias lo que hacen es reintegrar las frecuencias del paciente con estas frecuencias cósmicas. So, but as I showed on this one slide before, if there's too much stress, too much toxins, and so forth, we can fall out of this resonance. Lo que sucede cuando tenemos mucho estrés o estamos consumiendo cosas que no son sanas, pues eso afecta estas frecuencias. And the supertuning can help us to reintegrate into this cosmic field. Entonces lo que hace el SuperTuning es reintegrarnos con este campo cósmico. So to answer the question, the Schumann frequency, or also some people say the Schumann frequency changes, that has no effect on what we do with the supertuning because it's on a lower level. Entonces, los cambios de frecuencia que ocurren con estas ondas Schumann, no hay problema porque eso ocurre en un nivel más bajo. What about 5G? That was the other question. 5G. Wait. Listo. Ligia Palacio nos pregunta. Wait a second. We haven't answered that part. Déjame que Harald responda a lo que se refiere. La frecuencia 5G. The question also refers to 5G frequencies. Yeah, that's the same. I mean, 5G is again even lower than the Schumann frequencies because it's human made and it's electromagnetic frequency, which is only in our Western world. But again, these are all things. If they affect the body, we can regulate it with the supertunes. Okay. Entonces, lo que explica Harald es que como estas ondas Schumann, ¿sí? Schumann, ya. Schumann o 5G ocurren en un nivel mucho más bajo que estas frecuencias cósmicas, ¿no? Entonces, por eso es que los equipos funcionan muy bien, ¿no? Para regular y crear una mejor integración energética, ¿no? Y en armonía con esas energías, estas frecuencias cósmicas. So going back on this slide here, the 5G and all these things, they're all things which can create these energetic blockages. Entonces, claro, 5G, estas otras frecuencias, claro, pueden generar estos bloqueos de energía. But we are trying to solve that problem from this information field with these supertunes, with these cosmic information that we use. Resolvemos esos problemas pues con este campo de información a nivel cósmico, que es el que utilizamos con el SuperTuning. Yeah. Okay. The next question, Deyanira. Siguiente pregunta. Ligia Palacio nos pregunta, ¿qué efecto puede tener en una persona que tenga implantes de metal en la cara o en el cuerpo? Okay, Dr. Ligia is asking what sort of problems can arise if people have metal plates in the body or in their heads. No problem. So it's again it's if that metal or that is a problem for that person, we can only help the body to handle it better, to manage it better. Okay. Dice Harald que no tiene ningún problema. No hay ningún impedimento, ¿no? Para efectos del tratamiento. Y también esos tratamientos pueden ayudar a que si esa persona tiene dificultades con esas partes metálicas para mejorar el bienestar del paciente, que pueda tener pues, esas placas que estén generando algún tipo de problema. Bueno, el doctor Godwin de Nigeria nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar la terapia? Dr. Godwin from Nigeria is asking, how long should the therapy last? Well, it's usually if you do it on the device, it lasts at least for 4 to 5 days. So quizás en el equipo durante 4 y 5 días el efecto, ¿no? So it is suggested if you have an acute state that or acute disease. Si hay una enfermedad aguda, lo que se recomienda,
that you do it once a week. Se recomienda que se hagan los tratamientos una vez por semana. And if you have a chronic disease, it's enough to do it every 2 to 4 weeks. Si la enfermedad es crónica, se puede hacer cada 15 días, cada mes. Yeah. No tenemos más preguntas. So there are no more questions, Harald. Uh-huh. Okay. So I Ahora- hand over. No, just to you give me 1 second just to mention something. Yep. En mi caso, cuando daba Harald el estado de relajación, yo soy testigo, ¿no? El efecto de relajación es profundo cuando se usan estos equipos, ¿no? Eso, yo le puedo dar testimonio de eso. Let me translate in English for the people who don't speak English. Yeah. I was actually telling people that in my experience, because I have been a patient as well, and I have used the equipment or somebody has performed this treatment, the effect is very relaxing. And it's true what Harald was saying. It happens very fast. And in my case, I can be completely, we can be sound sleeping in 5 minutes. Yeah. And throughout the session. And it's very relaxing indeed. Well, anyway, good. Yeah. Thank you for sharing this. Yeah. Bueno, Harald, muchísimas gracias por tu explicación, muy amable. Entonces yo aquí simplemente voy a hacer el tema del tema directo. En el caso mío, yo tengo el Mars 3 conectado, o sea, el Mars 3 es el que está sirviendo como interfase. Tenemos la lámpara de SuperTuning. Aquí tenemos a nuestra paciente. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Qué te parece, por favor? Listo. Ya, siéntate. Listo. Aquí tenemos a la paciente. Entonces, por un lado le voy a dar los electrodos en la mano. Con la otra mano encima. No. No. Cógelos. Ahí está. Listo. Entonces, lo que hago yo es entregarle los electrodos. Los voy a mostrar aquí. Ahí está. Y le voy a colocar los audífonos para el sonido del Mars. Este es derecho y este es izquierdo. ¿Listo? Aquí está. Entonces la lámpara está acá. Voy a compartir mi pantalla para que empiecen a ver qué es lo que ya para entrar a mirar el tema del software, ¿no? Entonces ella, después le iremos a preguntar cómo se siente. Voy a tratar de que la vean a ella. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces esta es la interfase del Mars, perdón, del SuperTuning. Discúlpenme, voy a activar aquí la lámpara. Ya está activa la lámpara. Listo. Perdón, la desactivé. Y lo primero que vamos a hacer es tomar los datos del paciente. Listo. Entonces, me voy aquí a clientes. Listo. Ya la acomodo cuando esté arrancando. No te preocupes. Listo. Entonces, vamos aquí a lo primero que tengo que darle aquí es agregar para colocar el nuevo paciente. Entonces aquí voy a escoger si es paciente, es mujer. Voy a escribir el nombre, que es Claudia Soranzi Durán Prada. Voy a colocar aquí el número externo, puede ser su número de la historia con la que ustedes lo manejen. Yo estoy colocando el número de cédula de la persona. En el caso de Colombia, pues es bastante práctico porque es el número único que nos identifica para todo. La fecha de nacimiento la voy a colocar acá. Entonces aquí es el 25 12
de 1965. ¿Listo? Y aquí, pues los demás datos no necesariamente los voy a llenar, simplemente para agilidad. Aquí puedo colocar dirección completa, información de contacto, información de seguro. Aquí tengo una información adicional, que es información si quiero registrar, y aquí hay un tema corto de anamnesis de cómo se siente el paciente. Por ahora voy a quedarme con los datos principales y aquí le digo escaneo. ¿Qué va a hacer la máquina? Aquí estoy diciendo utilice el auxiliar, con los electrodos de mano, va a tomar la muestra del paciente, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos a ver. Ahí se está escaneando la muestra. Listo, ya después de que se ha escaneado la muestra le digo guardar. Y acá en la parte, bueno, ya está el paciente en la parte superior, aquí no lo alcanzan a ver. Me paso al SuperTuning. Y aquí lo primero que hacemos es hacerle un pretest al usuario para saber si necesita un equilibrio adicional o no. Un momento que se me vuelve a desconectar la lámpara. Listo, no la tenía prendida, ya la acabo de prender. Entonces aquí dice, esto es lo primero que nos recomienda para ver si la persona, qué tipo de, si necesita un desbloqueo inicial o no. Entonces por eso siempre se hace el pretest. Y dice, el paciente requiere un balanceo inicial que se demora 5 minutos 30. Entonces vamos a iniciar con el balanceo. Me dices qué tan alto tienes el sonido. Necesito bajarlo. Vamos, de una vez verifico el sonido para que no esté tan alto. Voy a ponerlo en la mitad. El sonido lo va a escuchar. Vamos a mandar el balanceo. Entonces aquí arranca la pantalla y vamos a hacer el balanceo inicial. Y aquí empieza el equipo a iluminar al paciente. Bueno, por el ser de día no alcanzan a ver el color, pero ahí está iluminando al paciente con el color. Y eso se demora 5 minutos 30. Veo que hay más preguntas mientras que estamos haciendo este sonido. ¿Cómo estás escuchando el sonido? ¿Bien? Sí, está perfecto. Ese es el sonido que ya está escuchando los audífonos. Por cada uno, como decía Harald, es una sincronización emisiva. Entonces, cada oído suena diferente, ¿sí? Para hacer el trabajo de sincronización cerebral. Vamos a mirar qué preguntas hay. Mientras que ustedes seguimos haciendo aquí la terapia de 5 minutos. Perdón. Ah, no. Simplemente nos estaba preguntando si tenemos la grabación en inglés. La grabación después la iremos a compartir. Lógicamente es la grabación que tenemos en este momento. Bueno, entonces aquí el paciente va recibiendo esa terapia durante 5 minutos 30. Estamos precisamente apuntando a la zona del timo donde estábamos diciendo. Entonces aquí nos aclaraba. Bueno, aquí estoy recibiendo también mensajes. La doctora Palacio nos dice glándula timo ubicada detrás del corazón hacia el esternón. Listo, y tenemos aquí un mensaje de Tuli Cantillo, donde dice también recibí la terapia y además de llegar a la fase de meditación, percibí en diferentes zonas de mi cuerpo la frecuencia de los sonidos y por tener los ojos cerrados percibí diferentes colores y vibraciones. Eso nos dice Tuli Cantillo, que también estuvo recibiendo la terapia. Entonces, este es en la mecánica. Después de que termina este proceso, él va a sugerir la persona qué tipo de análisis requiere, si es energético, psicosomático o de regulación. Y como explicó Harald, el energético trabaja a nivel del aura, el psicosomático a nivel de los chakras y el de regulación más a nivel físico. Y el equipo nos va a decir qué tipo de terapia requiere el paciente.
Listo, entonces aquí terminó, nos dijo que es análisis psicosomático. ¿Te puedes sentar más hacia arriba? Bueno, entonces nos dice que es análisis psicosomático lo que tenemos que enviarle a la persona. Hay un tema que es el test de remedios que debemos hacer. Eso se lo hacemos la primera vez a la persona para saber cuál es el color de la persona. Entonces voy a hacer el test de remedios y luego el análisis psicosomático, o sea que va a trabajar a nivel de chakras. Entonces el test de remedios. Listo. Aquí es donde aparecen las esencias de color de las que hablaba Harald, que básicamente no las puede proveer desde Alemania. Entonces el test de remedios corresponde al color que le corresponde a la persona. Y dice que es un rojo intenso. Entonces igual le voy a mandar este balanceo, que es un balanceo también de 530. Este análisis del test de color se hace la primera vez y este es el color que siempre va a trabajar para ella. Sí, ahí se ve mucho mejor el color. Ahí se ve claramente cómo está iluminando al paciente con el color y el sonido que está saliendo. Entonces, como les comentaba Harald, es bastante práctico de usar y fácil de aprender. Listo, terminó entonces este test y vamos a hacer entonces el análisis psicosomático que fue el que nos recomendó el pretest. Entonces de una vez él mismo recomienda qué es lo que hay que hacer y simplemente lo que tenemos que hacer es caso para poder hacer lo que él nos indique. Entonces vamos a hacer análisis psicosomático, que lo va a hacer automáticamente. Perfecto. Entonces, él aquí está marcando las zonas. Voy a cambiar esto. Voy a mover acá un segundo. Entonces, él aquí está marcando las zonas donde marcó. ¿Qué está marcando? Le está marcando aquí el hombro izquierdo. Y yo aquí le puedo dar vueltas al cuerpo. Aquí está marcando la boca, la mejilla derecha, el hombro derecho, el codo por delante, el pie izquierdo. Entonces puedo darle la vuelta a toda la imagen. Fíjense que el hombro, y en la parte de atrás está aquí la parte lumbar derecha y la pierna derecha arriba. Y en cada zona está, perdón, la pierna izquierda. Y en cada zona hay diferentes colores, ¿sí? Y me está diciendo, voy a quitar un momento esto, y me está mostrando en qué niveles estamos trabajando. Eso se puede ver, ahí están los diferentes colores con los que va a trabajar. ¿Listo? Y yo puedo iniciar el balanceo. Entonces, cuando arranco el balanceo, él me va a decir que se demora 20 minutos, lo que nos mencionaba Harald, y va básicamente a ejecutar el viva. Bueno, entonces aquí balanceo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, él va a iniciar con cada uno de los colores en cada zona. Ahí nos está mostrando que está trabajando en el hombro izquierdo. Esto es lo que nos decía Tuli Cantillo hace un rato, que ella, aunque tenía los ojos cerrados, ella iba sintiendo en cada zona que me lo siento acá, lo siento aquí, lo siento acá. Entonces él va haciendo la cantidad de colores que haya escogido por cada zona.
Sigue en el mismo hombro. Dice que analiza 10 zonas. En la parte superior aquí se ve que primero que todo está utilizando el modo viva, que es el automático. Está analizando 10 zonas, hasta 5 colores por cada zona. Y él determina cuántos colores requiere en cada zona. En este caso, que es el hombro, va con el tercer color. El cuarto color en el hombro izquierdo. Ah, no había visto la mano. También salió la mano izquierda. Ahorita que está en la mano izquierda, entonces me va mostrando en qué zona y qué color está aplicando. En la palma. Ya empezó en la mejilla derecha. Ahora en el hombro izquierdo. El equipo calcula automáticamente el tiempo definido. Dice que hay una duración total de 20 minutos. En este caso, dada la cantidad de zonas y colores que salieron, la duración es de 13 minutos. ¿Por qué no hizo sino solamente una vez? Porque al hacer 2 veces pasaría de los 20 minutos, pasaría de los 26 minutos. Si las zonas que él escoge y los colores, la terapia dura menos de 10 minutos, entonces él podría hacerlo 2 o 3 veces dependiendo de cuánto, o sea, no excede los 20 minutos, ¿sí? En este caso hizo un solo ciclo de todo. Y va a pasar por cada zona y cada color. Entonces, cuando ustedes automáticamente calculan aquí y dan menos zonas o menos colores, pues el aquí puede decir cuántos ciclos va a hacer
que quepan dentro de 20 minutos de terapia. Entonces, de acuerdo a eso, la terapia puede variar. En este caso hicimos 5:30 del pretest, 5:30 de color, serían 11 minutos, más 13 llevaríamos en 24 minutos. Aquí está la opción que les comentaba Harald de poder hacer la grabación para después de escucharla en el audio. Mientras que vamos haciendo terapia les puedo ir mostrando. Estos son los frasquitos de glóbulo de alcoholatura, simplemente para poder generar el medicamento. También podemos generar aquí glóbulos. Y tenemos la tarjeta de bioresonancia que estaba mostrando Harald, que es esta. Que esa se carga en cualquiera de los equipos. ¿Sí? Él está trabajando la boca.
Aquí ya terminó la terapia y básicamente nos está sugiriendo que se tome. Entonces vamos a hacer la proyección. Bueno, aquí hay otros programas estándar que en este momento no los voy a usar, pero simplemente para que sepan, hay programas de color como accesos, adicción, adiposis, alcoholismo, alergia, alopecia, anemia, anti-smoking, antiestrés, apatía, arritmia, arteriosclerosis, artritis. Que cualquiera de esos se pueden escoger para mandárselo específicamente al paciente, ¿sí? Entonces, estos se pueden escoger y mandarle específicamente al paciente. En este caso no lo vamos a hacer para no alargar más la demostración y ya nos vamos entonces a la proyección. Entonces me voy a ir a la proyección, que es aquí, nuevamente a SuperTuning, y me voy aquí a proyecciones. O sea, en proyecciones cuando yo ya genero todo lo que le salió al paciente, se lo genero. Bueno, entonces aquí ya nos aparece el análisis psicosomático, que es el que vamos a eso. Voy a colocar el frasquito en el vaso de salida, en el output del MARS 3, estoy usando el MARS 3. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a cargarlo con el análisis psicosomático. Y para eso, y también voy a dejar la tarjeta. Entonces aquí me va a aparecer en dónde quiero generar la información. Le voy a decir que al portador, o sea que básicamente es en el vaso de salida. Y aquí me dice, por favor, coloque la sustancia portadora en el vaso de salida, clic OK para iniciar la impregnación, limpiar la sustancia. Como por ahora voy a hacerlo primero, voy a limpiarla por si hay cualquier tema ahí, lo voy a generar. Entonces ahí me va a decir que va a limpiar la sustancia y va a grabar en el análisis psicosomático que acabamos de hacer. Entonces ya lo está haciendo en este momento. Y de una vez lo voy a generar también en la tarjeta. Listo, me dice que ya terminó. Pero también voy a cargar la tarjeta con esa información. Voy a limpiar la tarjeta para que no tenga nada y simplemente la cargo. Y también voy a cargar el test de color. Listo, ya terminó acá. Ahora voy a tomar, aquí ya él me graba automáticamente el test de remedio. Fíjense que yo nunca coloqué estos datos. Entonces lo mismo, lo voy a cargar al portador. Ahí ya no voy a borrar porque ya está la información. Entonces no la borro, simplemente la grabo. Y él aquí me va mostrando en qué tiempo va grabando. Aquí también tenemos hacer terapia programada. O sea, puedo colocar aquí qué cliente, qué sesión voy a programar, y aquí puedo dejarle la programación durante una semana, puede ser durante un día, 2 días, de lo que le hicimos hoy. Entonces aquí terminó y voy a cargar también la tarjeta. Aquí ya no voy a borrar, simplemente voy a adicionarle esta información. Y con eso terminaríamos la presentación. Ahora les voy a mostrar los informes, porque él automáticamente te saca los informes. Como se dan cuenta y como explicó Harald, la terapia es bastante rápida. Yo quisiera ahorita, voy a aprovechar, aquí tengo a Ana María Góngora, psicóloga y usuaria del MARS, y Claudia es paciente de la doctora Ana María. Entonces, Ana María, por favor, ¿qué quieres preguntarle a tu paciente? Voy a quitarte los electrodos. Buenos días a todos. Clau, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Realmente sí, estoy con un problema en el hombro y en esta parte, en el brazo, me duele y sentí calor. Cuando hubo un momento en que yo sentía el calor entrando en el hombro, entrando sobre todo, porque aparecieron ambos hombros, pero más el dolor físico es en este. Y sentí cómo entraba impresionante un calor, creo que estaba yo hasta roja, no sé, me sentía, pero fue más en este, fue lo que más sentí realmente, que es lo más doloroso y lo que he sentido físicamente.
Y sí, y recibí, fueron varias ondas que entraban. Sentía también los colores, a pesar de que estaba con los ojos cerrados, sabía que estaban cambiando los colores. Bueno, Claudia es la primera vez que viene y que Sí. básicamente Ana María muy gentilmente nos prestó a su paciente para hacer esta presentación. Entonces, no sé si quieras preguntar algo más, Ana María. Y bueno, no, pues se puede grabar si quiero preguntarlo, si se puede grabar el audio directamente al computador. Aquí me está preguntando, esa es una pregunta para Harald. Me está preguntando cómo se graba directamente al celular, o sea, porque yo sé que aquí estamos con la opción para grabar. Entonces están preguntando cómo se hace. Esa es Okay, una- so there's one question people are asking how the recording is done into a mobile phone. No sé si Harald So, también está. can you hear Oh, me? you're there. Yeah. Yes, I can hear you. That you can, if you are in balancing, and you can have here on the top right, you can see it says Reproductor MP3. And with Let me this, see. on the top right, you can see Reproductor MP3. Yes, Let me see. I see this. Mm-hmm. Here. Okay, in the top menu, okay, that's good. And, Sí, ahí en el menú se ve en la parte superior derecha, se puede seleccionar la opción de reproductor MP3 y ahí se graba en ese formato, ¿no? and this produces a file that you can save, for example, on the desktop, and then copy or send by email to your patient. Entonces, eso se copia en el computador y en ese formato en MP3 y se le puede enviar por correo al electrónico al paciente para que lo tenga. Listo. Aquí no me está funcionando. Debo tener algún problema con esta opción, pero la revisaríamos para colocarla, pero listo. Muchísimas Yeah, gracias. Deyanira doesn't have that option. No, tiene que estar en balancing. Cuando es en balancing, Deyanira. That's in balancing, yeah. If you go to balancing, then you can save it. Tiene que estar en la etapa de balanceo. Ahí es cuando A puedes ver, grabar. entonces, mira, otra cosa en el historial. Bueno, otra cosa que quiero mostrarles. Listo. Entonces puede estar en balanceo. Aquí en el historial yo puedo ver qué cosas se le hemos hecho al paciente. Quería mostrarles aquí en el historial. Aparece todo lo que se le ha hecho al paciente, él automáticamente lo graba y como Harald decía, es muy fácil de aprender a usar. O sea, en una hora aprenden a usarlo y a hacer cada uno de los pasos. Entonces aquí está el análisis psicosomático, el test de remedios y el pretest. Entonces si le digo análisis psicosomático, bueno, se pasa análisis psicosomático y yo puedo imprimir esto. Un segundo, por favor. Aquí puedo abrirlo como PDF y él me va a sacar el informe respectivo que podemos después revisarlo con el paciente o mirar. Entonces ahí está diciendo que espere, va a sacar el informe. Y lo mismo en el tema del pretest. Si tengo aquí el test de remedios, perdón, el test de remedios. Bueno, aquí ya me mostró lo que saca. Este es el informe que sale. Donde me está diciendo cada una de las zonas, número de colores 12, número de resultados 33, en qué zonas con más resultados, y aquí una a una, y qué nivel está trabajando cada uno de los colores. Este es el informe que genera. Además de una imagen de dónde se marcó las zonas. Este es el informe que genera automáticamente. Y si me paso nuevamente al programa, y veo aquí, ahí está el test de remedios, y aquí lo mismo, lo puedo imprimir y sacar el reporte. Y ya con esto tenemos la presentación. Bueno, aquí está todo el tema y en qué zonas trabaja este color. ¿Sí? Básicamente hasta ahí tendríamos la presentación. Entonces, si no tienen más preguntas o inquietudes, pues aquí hemos terminado. Igual se pueden comunicar conmigo, estoy a sus órdenes desde Quanttocare, de Deyanira Ariza. Pues voy a mostrar mis datos.
mi celular, mi teléfono y mi correo. Si necesitan algo, pues con todo gusto. Entonces, no, pues Harald, muchísimas gracias por tu tiempo. Rafael, muchísimas gracias por tu apoyo con la traducción. Y no, pues básicamente esto terminamos. Los invitamos a la próxima conferencia, es el 1 de noviembre. Ya está publicada, que es sobre el Mars 3. Tenemos el mismo ejercicio donde Harald va a hacer la introducción y básicamente yo hago la demostración del equipo. Entonces, no, esto sería todo por hoy. No sé si tengas algo más, Harald, que comentamos. Thank you also from my side. Sí, Harald también te agradece desde su lado la invitación y esta sesión. Listo. Entonces, pues, muy amables a todos por su espera. Sabemos que nos demandamos más del tiempo que habíamos dicho, pero bueno, muchísimas gracias por todo. Entonces, damos por finalizada nuestra conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por tu participación. No. Y gracias, Ana María, por tu paciencia. Vale. Sí. Gracias también, Deyanira. Un gusto haber apoyado esta llamada. Gracias. Gracias por la invitación. Listo. Perfecto. Entonces, nos veremos el 1 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias. I would also like to thank Raphael for translation and everyone for taking part. And thank you for Deyanira for organizing everything. Thank you very much. Sí, sí, Harald también agradece mucho pues, a mí por la traducción, a Deyanira por haber organizado todo y a todos los que asistieron y participaron en esta sesión de SuperTuning el día de hoy. Listo. See you next time, or hear you next time. Y nos vemos o oímos la próxima vez. Ok, perfecto. ¿Qué día puedes confirmar, Deyanira? ¿Qué día es la sesión de Mars 3? Es el martes 1 de noviembre, a las 9 de la Perfecto. mañana también.